lugar, bueno, la demonización es conocida para el pueblo mapuche desde el comienzo, ¿no? Desde nuestras reivindicaciones. Hace 30 años ya que el pueblo mapuche se levanta con fuerza en el territorio argentino, reconociendo también la hermandad con Gulumapu, con el pueblo mapuche en el hoy Chile. Así que desde ese lugar es bien sabido, ¿no? Si volvemos atrás, si nos vamos 30 años atrás, eso sucedió, ¿no? Esa demonización, esa estigmatización, esa extranjerización de nuestro pueblo, como que veníamos del otro lado. En Gulumapu, en Chile, también les acusan de que los mapuches son argentinos. Entonces eso es muy paradójico, nos debe generar preguntas de en qué se basa esa demonización, ¿no? ¿Cuál es el sentido de construirnos como otros, como ajenos, como inferiores, como salvajes, como violentos, como terroristas, que son todas las categorías que hoy se reactualizan esa demonización? Atentar contra las mujeres, contra su libertad, contra su desvinculación de los territorios, con esto de separarlas de sus hijos, es una manera es un mecanismo de debilitar esa recuperación territorial, es una manera de debilitar la vitalidad, ¿no? De lo que sostiene esos procesos de reivindicación identitaria, de reivindicación territorial, y sobre todo porque las mujeres tienen esa fuerza, ese cuidado de las personas, pero también ese cuidado y esa vinculación con las fuerzas, que también la tienen los varones, los Wentru, somos parte, por eso somos comunidad, pensamos de manera comunitaria, pero las mujeres ocupan roles fundamentales y atentar contra ellas, silenciarlas, apresarlas, encadenarlas, es una manera de afectar esa vitalidad. Ser antropóloga mapuche o ser mapuche antropóloga es realmente conciliar miradas, ¿no? Es hacer más crítica a nuestra disciplina antropológica, pero también es tener la mirada crítica sobre el ser mapuche, sobre la identidad. Es un diálogo constante. Y mi labor desde la organización, bueno, desde el Consejo Zonal Traunco, desde Milov, también tiene que ver con utilizar y poner al servicio la antropología, al servicio de la lucha, poner los saberes, ¿no? Y los saberes que incluso también, digamos, los tiene el pueblo mapuche. No tiene saberes técnicos de repente o no se comprenden desde ese lugar, aunque hoy sí se están cuestionando eso y se está diciendo los pueblos originarios tienen conocimientos también técnicos, también científicos, comprendiéndolos desde otro lugar, pero la antropología viene a aportar bueno, por lo menos desde mi lugar y desde el adentro, a poder mirar procesos siendo parte, a movilizar procesos siendo parte y también politizando otra antropología, generando una antropología que deconstruya esa relación de un ajeno, no una ajena que llega y que estudia, que se puede comprometer y que eso también sucede y forma parte de la metodología y de la praxis antropológica, pero ahora, bueno, puedo confluir esos dos caminos. Bueno, Añelo es el centro urbano de lo que se conoce hoy como Vaca Muerta, lo que se renombró hace 10 años como Vaca Muerta, con el avance del fracking, con la incorporación de esta técnica, ¿no? De fractura hidráulica para la extracción no convencional. Y es una ciudad que creció demográficamente, pero impresionantemente, que está desbordada, que está rodeada de basureros petroleros, que no tiene agua potable, que carece de gas, así como carecen las comunidades de gas natural cuando el gas sale de los territorios, cuando se está por construir el gasoducto, el famoso gasoducto Néstor Kirchner. Así que es una ciudad que tiene a la población mapuche, que tiene a las comunidades y a la gente que quizás no está organizada como comunidad, y que tiene a la otra sociedad, ¿no? Que tiene a la diversidad. Sin embargo, es el pueblo mapuche el que siempre sigue reclamando y sigue luchando y sigue defendiendo lo que es justo: tener agua, tener aire limpio, ¿no? Tener los suelos libres y no agujereados y perforados como están. Así que también es una urgencia llamar a articular esas resistencias y esas defensas que suceden. Tenemos multisectoriales contra el fracking, pero la realidad es que siempre
somos les mismos quienes estamos reclamando y defendiendo.